En 1957, Argentina tenía casi 47.000 kilómetros de vías férreas. Era la red más extensa de América del Sur, una de las 10 más grandes del mundo. Hoy quedan menos de 18.000 kilómetros operativos y el 94% de la carga del país viaja en camión. Eso no fue un accidente, fue una decisión, tomada varias veces, por distintos gobiernos, con distintos argumentos, pero siempre con el mismo resultado. Chile, en 1957, tenía una red ferroviaria modesta, subfinanciada y en franco declive, casi ninguna ventaja sobre Argentina, y sin embargo, hoy el metro de Santiago mueve 1,5 millones de personas por día. Hay trenes de cercanías nuevos, eléctricos, integrados, hay planes de inversión que se sostienen de gobierno en gobierno. ¿Cómo se llega a esto? En este video voy a mostrar que Argentina y Chile tomaron el mismo camino y en un momento dado eligieron diferente, y que esa diferencia explica casi todo lo que ves hoy. La caída que nadie recuerda de Chile. Hay un dato que muy poca gente conoce. Chile también perdió su ferrocarril, no de la misma manera ni con la misma violencia que Argentina, pero lo perdió igual. La empresa de ferrocarriles del Estado, la EFE, acumulaba pérdidas crecientes desde los años 50. Los buses y los camiones ganaban terreno. El tráfico de carga cayó de 19 millones de toneladas en 1970 a menos de 6 millones hacia finales de los 80. Para mediados de los 70, el sistema estaba técnicamente en quiebra. Argentina llegó al mismo lugar por el mismo camino, pero a mayor escala. Ferrocarriles Argentinos, la empresa estatal que manejaba toda la red desde 1948, acumulaba pérdidas que para 1989 llegaban a 600 millones de dólares por año. Tenía 92.000 empleados, la infraestructura se deterioraba, el material rodante envejecía sin reposición, el déficit había sumado de forma casi ininterrumpida desde los años 60. Entonces aparece la pregunta inevitable: si los dos países llegaron al mismo pozo, ¿por qué uno salió y el otro no? En 1989, con Menem recién asumido, el diagnóstico era correcto. Ferrocarriles Argentinos no se podía sostener, había que hacer algo. Lo que surgió fue una privatización diseñada principalmente para reducir el déficit fiscal, no para construir un sistema ferroviario mejor. Los concesionarios de carga recibieron las líneas, pagaron un canon al Estado y no tenían obligaciones de invertir realmente ni mecanismos de control efectivos. El negocio era simple: operar con lo que había hasta que se gastara. Cuando las vías se deterioraron, el Estado renegoció los contratos, siempre hacia abajo, siempre reduciendo exigencias. Para los servicios de pasajeros interurbanos, la lógica fue más directa todavía: eliminarlos. El gobierno encargó un estudio para identificar qué rutas eran viables. Solo una, Buenos Aires-Mar del Plata, fue considerada potencialmente rentable. El resto se anunció como suprimido a partir del 1 de enero de 1993. El resultado: el 70% de los servicios de pasajeros desaparecieron. Los trenes de larga distancia cayeron un 75% en frecuencia. Solo 4 provincias decidieron sostener algunos servicios por su cuenta. Una locura pensarlo así. Argentina tenía la red más grande del continente y eligió casi no usarla. Chile también privatizó. Ahí termina la similitud. El Estado chileno tomó una decisión que parece simple pero es fundamental. Eligió dónde podía ganar. Aceptó que el tren de larga distancia había muerto, que no iba a competir con el bus ni el avión, y apostó por los corredores cortos, urbanos y suburbanos, donde el tren tiene ventaja real. La carga se concesionó con reglas distintas. Los privados debían invertir, había metas de tonelaje y el Estado retuvo la infraestructura como palanca de negociación. Entre 1997 y 2005, el volumen de carga creció de menos de 6 millones de toneladas a más de 20 millones, principalmente minería y exportaciones del norte. Y mientras Argentina anunciaba el fin de los servicios interurbanos, Chile inauguraba en septiembre de 1977 la primera línea de metro de Santiago, financiado con préstamos franceses, construido bajo la dictadura de Pinochet y que ningún gobierno democrático posterior abandonó jamás. Hoy, el metro de Santiago tiene 7 líneas, más de 140 kilómetros y 136 estaciones. Transporta cerca de 1,4 millones de viajes por día. El subte de Buenos Aires tiene 6 líneas y 55 kilómetros, problemas de mantenimiento estructurales y décadas sin crecimiento sostenido. La diferencia no es de recursos, es de continuidad. Pero lo más grave en la historia argentina todavía no pasó. En 2003, con Néstor Kirchner, Argentina prometió recuperar el tren. Era un objetivo declarado. Se hablaba de reactivar ramales, recuperar frecuencias e invertir en infraestructura. Lo que surgió fue una década de señales contradictorias. El Estado mantuvo y amplió subsidios a los concesionarios privados de los ramales urbanos. Esos subsidios crecieron exponencialmente.
pero no se tradujeron en mejoras del servicio. Los operadores seguían siendo en la práctica administradores de contratos con el Estado. No había exigencia real de inversión, no había auditoría seria. El dinero público entraba y la infraestructura seguía deteriorándose. A las 8:30 de la mañana, un tren de la línea Sarmiento entró en la estación 11 sin frenar. El freno de emergencia no funcionó. Había alrededor de 1000 pasajeros a bordo. Murieron 51 personas, más de 700 resultaron heridas. No fue un accidente inevitable, fue el resultado de años de mantenimiento negligente, de subsidios que no se controlaban, de contratos que nadie auditaba. El Ministerio de Planificación, el mismo que supervisaba los contratos ferroviarios, intentó iniciar acciones legales contra la empresa operadora. La justicia señaló que los funcionarios del Estado también tenían responsabilidades. Después de 11, el kirchnerismo lanzó lo que llamó la revolución ferroviaria. Renacionalización, compra de trenes a China, renovación de infraestructura, había fotos, actos, anuncios presidenciales. Hubo también trenes que llegaron incompatibles con las vías existentes, obras anunciadas que no terminaron, líneas que se prometieron y nunca operaron, y en 2015 la renacionalización se formalizó con la creación de nuevos ferrocarriles argentinos. Otra vez una empresa estatal, otra vez desde cero, otra vez con un modelo sin fin. No era política ferroviaria, era gestión de imagen post-tragedia. Cada gobierno argentino tuvo su propio ferrocarril, ninguno tuvo una política ferroviaria, y eso nos trae al presente. De los casi 47.000 kilómetros de red que Argentina llegó a tener, hoy quedan menos de 18.000 operativos. El 94% de la carga del país se mueve por camión, solo el 6% en tren. Y el dato que más duele, el promedio de distancia transportada por Belgrano Cargas hoy es de casi 500 kilómetros, el mismo promedio de hace 50 años. En medio siglo no progresamos. El gobierno de Milei anunció en 2024 la privatización de Trenes Argentinos Cargas. Privatización en los 90, renacionalización en los 2000 y 2010, privatización otra vez, el ciclo completo, sin que ninguna de esas instancias haya obtenido un modelo claro de para qué se quiere el ferrocarril. En 2017, Chile inauguró el Metrotren NOS, integrado al sistema tarifario de Santiago. En 2024 se licitaron contratos para la línea Alameda-Milipilla, 56 kilómetros nuevos, 15 trenes eléctricos que van a reducir el viaje de 2 horas en bus a 46 minutos para casi 1,7 millones de personas. Desde 2018, EFE fue revitalizada con inversiones sostenidas bajo gobiernos de distintos signos, Bachelet, Piñera, Boric. Ninguno rompió la continuidad. Lo que separa a Chile de Argentina no es la geografía, no es el tamaño, no es la plata. Chile tampoco tiene un modelo ideal. Sus trenes de pasajeros sobreviven por voluntad política, no por incentivos estructurales bien diseñados. No es Japón, no es Suiza. Pero Chile entendió algo que Argentina nunca pudo sostener. Una red ferroviaria no se construye con anuncios, se construye eligiendo bien dónde invertir y no moviéndose de ahí cada 4 años. Argentina tuvo una de las redes más grandes del continente y la desarmó, no porque no había dinero, no porque el tren era imposible, sino porque ningún gobierno llegó con un modelo y se quedó con él el tiempo suficiente para que funcionara. Eso es lo que me parece más grave de toda esta historia. No fue ignorancia, fue impaciencia, o peor, fue conveniencia. Entonces, la pregunta que quiero dejarte, si Argentina tuvo la red más grande del continente y Chile partió de un sistema mucho más modesto, ¿qué explica que hoy un chileno en Santiago tenga opciones de transporte que un argentino promedio no tiene? La respuesta no está en los recursos, está en la continuidad, en la decisión de elegir bien dónde construir y después no moverse de ahí. ¿Puede Argentina hacer eso alguna vez? Esa es la pregunta que yo no sé responder y probablemente vos tampoco. Déjame tu opinión en los comentarios y si querés ver el caso donde los incentivos sí están bien diseñados, donde el privado y el Estado alinearon sus intereses y el resultado fue el mejor sistema ferroviario del mundo, ese video ya lo hice, te lo dejo acá arriba.